Charles Spurgeon sobre esto dice así: la verdad, o sea, la Biblia, la palabra, la doctrina, la verdad es como un león, dice Charles Spurgeon. ¿Quién ha oído decir jamás que sea necesario defender a un león? Claro. ¿Acaso el león necesita que le defiendan? ¿Has visto un león que ande con guardaespaldas? No, no. Charles Spurgeon dice, la palabra, la verdad, la doctrina es como un león. El león no necesita que se lo defienda. Lo que hay que hacer es dejarlo suelto y se defenderá a sí mismo. Así también es la palabra de Dios. Si empezamos a proclamarla, se defenderá a sí misma. Debemos contender por la fe. Amén, hermanos. Vos, hermano Gregorio, mucho quieres contender, atacar. ¿Acaso Dios necesita que le defiendan? Dios no necesita que le defiendan. Dios más bien nos cuida, nos defiende. Lo que hacemos es que debemos defender lo que Dios nos ha ordenado, nos ha dado, la doctrina. ¿Entienden, hermanos? Ahora, vamos a leer 1 Timoteo 3, verso 14 al 15. Ahí ustedes lo tienen preparado, la fotocopia, para los que no pueden encontrar el texto. Dice de esta manera, 1 Timoteo 3, 14 al 15. ¿Qué dice? Escrito está: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, quiero venir a verte, pero estoy en la cárcel. Ahora, si no llego siempre, Timoteo, esta regla, este mandamiento te dejo. Debes saber manejarte, conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué más es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué cosa es la iglesia? Columna, baluarte de ¿qué? De la verdad. Todos creo que aquí algo conocen de albañilería. Una casa de 3 pisos, 4 pisos, ¿con qué se mantiene? Con las columnas. Si no fuera la columna, una casa de 4 pisos puede aguantar, no, se viene abajo. Tú y yo, nosotros como iglesia, somos como esta columna. Esta columna sostiene al techo y los pisos que hay para que no se caiga abajo. Dice Pablo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En otras versiones dice, la iglesia es la que defiende las verdades de Dios. Tú no puedes dejar que a la Biblia lo pisoteen. ¿Han visto esas imágenes donde los predicadores tiran la Biblia y dicen, aquí rayo trazo una línea de poder? A ver, venga por este lado. Mira, la Biblia tiran. ¿Cómo un cristiano la Biblia puede arrojar al suelo? Otros, para el colmo, la Biblia lo entierran. Estamos construyendo nuestra iglesia, vamos a poner la piedra fundamental y la Biblia al suelo lo ponen. ¿Acaso la Biblia está muerto para que lo entierren? Ese que arroja la Biblia debería enterrarse, ¿sí o no? No la Biblia es viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no es muerta. Al muerto se lo entierran, no a la palabra. La iglesia es una columna, es baluarte. Y esto más, escuchen. Si fallece un cristiano, la mala costumbre de los cristianos que no estudian es, hay que enterrarle con su Biblia, que se vaya al cielo con su Biblia. Alto, no hagan eso. Esa Biblia le puede servir a un vivo, no a un muerto. ¿Por qué tienen que enterrar la Biblia con un muerto? No se debe hacer eso. Ni se debe la Biblia enterrar en el suelo como hacen los de Pare de Sufrir. Ellos una Biblia grande lo entierran ahí. ¿Ya han visto las imágenes de apoyo que tenemos? Está ahí mostrando cómo Cach Luna en su iglesia lo entierra la Biblia al suelo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo la verdad de Dios pueden enterrar? ¿Qué están haciendo? Están diciendo, la Biblia no sirve, la Biblia es obsoleta, hay que hacerlo desaparecer. No podemos permitir, debemos contender ardientemente por la fe. ¿Está bien, hermanos? Cuando tú ves esas imágenes, ¿cómo te sientes? Que la palabra de Dios lo entierren, ¿cómo te sientes? Incómodo. Te entra una convicción, ¿qué le pasa a ese tipo? ¿Cómo va a hacer eso? Si a luz del día hace eso en público, en ocultas, ¿qué no hará? Por eso Pablo a Timoteo le dice, la iglesia es columna
sostiene, levanta en alto la verdad, el evangelio de Cristo, no la pisotea. ¿Está bien, hermanos? Vamos a leer en otras versiones, 1 Timoteo 3, 14 al 15, ¿qué dice? Escrito está: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. La iglesia sostiene y ¿qué más hace? Defiende la verdad. Ahora algo antes que lea. Para defender la verdad, tienes que conocer la verdad. Si no, ¿qué vas a defender? Enseguida entramos a ese punto. Vamos a otra versión, ¿qué dice? Escrito está: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo debes comportarte con las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Hoy en día esos fundamentos, la doctrina está siendo atacada. La doctrina de Dios está siendo mancillada. Los predicadores desde el púlpito dicen, Dios es como una prostituta. Él no abre las piernas si no es por un pacto. ¿Qué le pasa a ese marihuano, hermano? Uno tiene que estar drogado para hablar así de Dios. Totalmente tiene que estar desorbitado. ¿Cómo de Dios se va a expresar así? ¿Ve? ¿Esa doctrina está siendo atacada o no está siendo atacada? Otro predicador dice, la gracia de Dios es como una prostituta. La prostituta no te pregunta si tienes plata, eres feo, eres gordo, flaco. La gracia de Dios es igual. La gracia de Dios lo comparan con una prostituta. ¿Qué es eso? Convertir la gracia en libertina. Pero ellos hablan así. La prostituta y la gracia de Dios se parecen mucho. A ambas no le importan con quién se meten. A ninguna de las dos les importa tu pasado. Ni a la prostituta, ni a la gracia de Dios. Si vas con una ramera no le importará tu apariencia. Si vas con la gracia de Dios tampoco le importa tu apariencia. Si vas con una prostituta no importa cuál sea tu higiene, si eres limpio o sucio. Adivinen, si van a buscar la gracia de Dios tampoco le importa ni te hace preguntas acerca de tu pasado, ni siquiera de tu presente, y tampoco le importa tu higiene espiritual. No le importa. Una lo hace con cualquiera, la otra también. Una cobra y lo hace por dinero, la prostituta. La otra es gratis y lo hace por amor, porque la gracia de Dios es por amor y dice, te la quiero dar porque se me antoja, porque quiero. Yo creo que la prostituta y la gracia se parecen. ¿Acaso no se burlan de la doctrina de la escatología? ¿Qué dicen? Cristo no va a venir. Eso de los caídas dos torres gemelas es en vano, no va a venir. Cállense, dice un predicador, Myles Monroe, ¿no ve? Está siendo atacada la doctrina. ¿Cómo atacan la doctrina? Dicen que la Biblia no es suficiente. Necesitamos sueños, éxtasis, experiencias, visiones. Entonces la Biblia no es suficiente. Dios se olvidó de hablar algunas cosas. Ahora está dando como última hora aviso. ¿Qué están diciendo? La Biblia es incompleta, no es suficiente. Está siendo atacada. Y ante eso, ¿qué vas a hacer? ¿Guardar silencio? No. Pablo dice, eres columna que defiende la verdad. Tienes que defender la verdad. Ahora, muchos hoy en día quieren contender sin haber estudiado las doctrinas. Eso es el problema. Está lindo, quiero yo también a los apóstatas, les quiero desenmascarar, les quiero decir sus verdades. En esto están mal, en esto. Y pregunta, ¿has estudiado doctrina cristiana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has estudiado o no has estudiado doctrina cristiana? No sé qué es eso, explícame. ¿Cómo quieres contender por la doctrina si no has estudiado doctrina? ¿Sí o no? Ese es el problema. Hoy en día con el internet muchos abren un canal en YouTube y cualquier video suben. Cualquier video. Y dicen, contendiendo por la fe. Y si tú le preguntas, ¿conoces la fe cristiana, la doctrina cristiana? ¿Qué es eso? Dicen. Yo quiero que solo hartas visitas tengan, pulgares arriba, me gusta, eso buscan. Hay una prédica muy buena que les recomiendo del hermano Chuy Olivares, se llama Ovejas dependientes del pastor. Se llama, en una parte la prédica dice, fuego amigo. Claro, ¿hay que luchar contra los apóstatas?
Hay que sacar la metralleta, la bazooka, todo. Sí hay que sacar, pero hay que tener cuidado antes de lanzar, porque puedes estar hiriendo a un buen hermano en la fe. Fuego amigo se llama eso. Hoy en día algunos rápido se emocionan. Yo soy apologista, en Facebook colocan, apologista, sí. Y cuando les pregunta, ¿qué clase de apología haces? No pueden contestar. No, yo desenmascaro nomás a los falsos. ¿Pero qué es apología? ¿En qué verso dice eso? Ya no me moleste así. Se cierran el mensaje. Muchos quieren defender la verdad, pero no conocen la verdad. Quieren contender por la doctrina, pero no conocen doctrina. Mínimamente, por lo menos, ¿qué podemos decir? Están haciendo el trabajo a medias. ¿Ah? Por lo menos a los que quieren contender, quieren defender, agarren pues una Biblia de estudio. Agarren por lo menos un compendio de teología donde se enseña doctrina cristiana. ¿Cómo vas a querer defender algo que no conoces? Tienes que conocer la doctrina cristiana. ¿Cuántos años llevas como cristiano y no conoces doctrina? La doctrina divide, el amor une. A eso bien se agarran, ¿no? Claro, la doctrina divide lo falso de lo verdadero, lo erróneo de lo cierto. Divide la doctrina. Entonces, preguntamos como cristianos, ¿conoces tu doctrina? ¿O solo conoces experiencias? Caerte al suelo, ser electrocutado. Algunos incluso hasta se hacen pegar, ¿no? ¿Han visto esa imagen de apoyo? ¿Estás preparado para recibir lo que venga de Dios? Sí, esto es lo que Dios tiene para ti. ¡Ah! Una cachetada le da. Mire, van a la iglesia a hacerse pegar. ¿De dónde han aprendido eso? Bueno, del Chespirito, ¿no? Del Chompiras y el Peterete. Eso se está entrando a la iglesia. ¿Cómo vas a ir a la iglesia a que te cacheteen? Pues, ¿qué te pasa? Ubícate. Cristo es pastor de ovejas, no de burros. Algunos no conocen doctrina, solo conocen experiencias, visiones, sueños, éxtasis. ¿Cómo entonces harán apologética? ¿Cómo defenderán la fe? ¿Cómo contenderán por la fe? No lo podrán hacer eficazmente. Por eso, cuando alguien, escuche, como cristiano no estudia la doctrina, no tiene cuidado ni de él ni la doctrina, como dice 1 Timoteo 4, versículo 16. 1 Timoteo 4, versículo 16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué más? De la doctrina. Leamos 1 Timoteo 4, 16. Escrito está, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, vigila por ti mismo, pero no descuides la doctrina, porque la doctrina que enseñas salvará a los oyentes. Si no conoces doctrina, ¿qué vas a predicar? Cuando yo a un hermano le decía, ¿sabes algo de bibliología? No, ¿qué es eso? ¿Estás hablando en lenguas? ¿Qué has dicho? Bibliología. No, no es lengua, es Biblia, es una palabra que conjunto de libros, y logos, tratado, estudio. Entonces, bibliología es el estudio de la Biblia. Y ellos dicen, nunca escuché esa palabra en mi vida. Ahora aprendí, bibliología es la materia que estudia los 66 libros, libro por libro, su formación, su canon, su idioma, el tiempo en que se tardó en escribir. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque lo que enseñas va a salvar a los oyentes o los va a confundir. Ten cuidado de ti mismo. Un reconocido predicador, muchos dicen que era el maestro de John MacArthur, J.I. Packer, dice, la predicación doctrinal ciertamente aburre a los hipócritas, pero solo la predicación doctrinal es la que podrá salvar a las ovejas de Cristo. La tarea de los predicadores es proclamar la fe, no entretener a los incrédulos. Muy cierto. Estudiar doctrina para muchos es pesado.
Doctrina. Ay, ¿qué es eso de doctrina? No, pues, claro, para los hipócritas, J.I. Parker dice, es aburrido. ¿Cómo para un cristiano la doctrina puede ser aburrido? Una cosa, o bien no es cristiano. Nada más. Entonces, conocer doctrina es sacar músculos bíblicos en su vida espiritual, es madurar en la fe para poder defender la sana doctrina. Entonces, conocer doctrina, ¿qué es? Tener músculos bíblicos. Spurgeon decía, cuando me cortan, yo sangro Biblia. Tienes que tener hasta en la sangre Biblia. ¿Cuántos años eres cristiano? Cristiano. Aquí yo tengo gente de 30 años que han sido cristianos y nunca han aprendido Biblia. 30 años, ¿no es una vida? ¿Sí o no? Es una vida. 30 años y no han aprendido doctrina. No tienen músculos bíblicos. Lo único que saben es, de tal manera amó Dios al mundo. Piensan que eso nomás es la Biblia. No conocen pasajes bíblicos, no pueden ubicar los libros. ¿Cómo vas a defender entonces? Cuando viene el apóstata te va a bolsear, te va a meter el dedo en la boca, esto es así, así, y vos como no conoces doctrina, amén, le vas a decir, aquí está la llave de mi auto, papeles de mi casa, que esta es manta vicuña de mi esposa, su sombrero borsalino, recuerdo marsalino, llévatelo nomás así. Porque no conocen doctrina. Y saben, para esta parte finalizar, predicador que conoce doctrina, clarito en su predicación se nota la sana doctrina. Clarito es. Predicador que no conoce doctrina, está gritando, está chucheándose, pero no hay doctrina. Es como un címbalo que retiñe, que mete bulla. ¿Cómo contenderás si no conoces doctrina? ¿Cómo defenderás la fe si no conoces doctrina? Algunos dicen, la doctrina no importa, lo que importa es el amor. ¿Así han escuchado? Dicen eso, ¿no ve? ¿Cómo doctrina vas a estudiar? Amor es lo que importa. Escucha ahora esto. R.C. Sproul, este famoso erudito, dice, si la doctrina no importa, entonces la verdad no importa. ¿Sí? Si la doctrina no importa, la verdad tampoco importa. Otros dicen, leer la Biblia es frío, mucha lectura de la Biblia, frío es. Pero escuche una vez más. La razón por la que salgamos fríos de la lectura de la palabra, escuche, es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación, ¿correcto? Para algunos, ¿por qué es leer frío la Biblia? Porque no meditan a quién dice, por qué dice, cómo dice. Está en pasado, en presente, en futuro. Habla a Israel o habla a la iglesia. No meditan en la palabra de Dios. ¿Sabe quién dijo eso? Thomas Watson. Thomas Watson, un puritano. Otros dicen así, para no estudiar doctrina. Otros insisten diciendo que la doctrina divide. Pero escuche, la división es dolorosa y terrible. Pero mejor es estar divididos por la verdad que unidos por el error. ¿Sí o no? ¿Eso quién lo dijo? John MacArthur. Amados hermanos, debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, estito más, y estamos finalizando. Alguien dirá tal vez, ¿acaso a Jesús le importa la doctrina? No, ese nomás ahí está hablando. ¿Acaso a Jesús le importa doctrina? Leamos San Juan 7, 16 al 18. Veamos si a Jesús le importa la doctrina, que conozcamos su doctrina o no le importa. San Juan 7, verso 16 al 18. Escuchen lo que dice, por favor. San Juan 7, 16 al 18. Leemos. Escrito está. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué más? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. El verso 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer aquí la voluntad de Dios? Levante la mano.
El que no levanta la voluntad, ¿de quién querrá hacer? Levantemos todas nuestras manos. ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Ahora escuchen, no baje su mano, no baje. Dice así, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. No puedes hacer la voluntad de Dios si no conoces la doctrina de Dios. Puede bajar su mano. Listo, te he puesto un candado. Ahora, ¿cómo saldrás de esto? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Lindo, ¿no? Sí, yo quiero, Señor, tu voluntad, que se haga como en el cielo, como en la tierra. Y Dios dice, ¿conoces mi doctrina? ¿Qué es eso? Así están algunos. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Dígame, ¿a Jesús le importa o no le importa la doctrina? Le importa mucho, muchísimo. Y esa doctrina, esa fe que hemos recibido, debemos defenderlo aún a costa de nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Alabemos al Señor. Gloria a Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Si yo hablo por mi propia cuenta, dice Jesús, no está bien. Yo hablo por aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Los que están mirando la enseñanza. Muchos de ustedes, quiero hacer la voluntad de Dios, dicen, pero no se ocupan en estudiar las doctrinas de Dios, la doctrina cristiana. Estudian como otros, ¿qué estudian? Libros escritos de hombre, cómo ser apóstoles, en 10 pasos cómo ser rico. Eso no es doctrina bíblica. La doctrina bíblica está aquí en los 66 libros. Dios dice, ¿quieres hacer mi voluntad? Conoce primero mi doctrina. Si no, no van a poder hacer mi voluntad. Por eso Jesús les va a decir en el juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro. Jesús les dirá, no entran a mi reino. El que entra a mi reino es aquel que hace la voluntad de mi Padre, y la voluntad del Padre es que conozcamos su doctrina. ¿Están entendiendo, hermanos? A Jesús, a Dios le importa la doctrina. Y voy saliendo del mensaje. Gran parte, por no decir todo, del Nuevo Testamento es una defensa de la verdad, es una defensa de la fe. Casi la mayor parte del Nuevo Testamento es una apología contra las herejías que se levantó en ese tiempo. Si tú estudias, casi todas las cartas están defendiendo la verdad de Dios. Nosotros como cristianos no podemos negociar la verdad. No es como en el mundo, el que tranza no avanza, tiene que negociarse. Y muchos cristianos despistados están negociando la doctrina de Dios. Ya no vamos a predicar contra María, que es esto, que aquello. También, hermanos, les vamos a decir, están negociando, diluyendo la verdad de Dios. La generación que detrás de nosotros viene, si no denunciamos, van a vivir un evangelio diluido, un evangelio barato. No van a vivir un evangelio cristocéntrico. ¿Cuál es la mejor protección entonces contra la falsa doctrina? Esto, la Biblia. La Biblia. Respondo con una sola palabra, la Biblia. La Biblia leída con regularidad, orada con regularidad, estudiada con regularidad. Si queremos utilizar un arma en contra de los engaños de Satanás, no hay nada como la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Pero no utilizarlo con éxito es fracasar. Debemos leerlo habitualmente, diligentemente, inteligentemente en oración. Me temo que este es el punto en que muchos fallan. ¿Cuál es la mejor arma contra la apostasía? La Biblia, la palabra de Dios. Para pelear contra el error, debes usar la verdad. Y no solo usarla, conocer la verdad.